El elegante descapotable negro ronroneaba mientras recorría la sinuosa carretera costera. El sol californiano se ponía, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa. En el asiento del conductor, Ethan Caldwell agarraba el volante con una mano. Sus auriculares Bluetooth parpadeaban como un salvavidas para su mundo corporativo. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija al frente, ajeno a la tensión que latía en el estrecho asiento trasero. Emily Caldwell, su esposa desde hacía 12 años, estaba sentada torpemente en el regazo del hijo de Ethan, fruto de su primer matrimonio. Noah, el deportivo de 2 puertas, el orgullo y la alegría de Ethan, no ofrecía ningún espacio para la comodidad, obligando a Emily a adoptar esa humillante postura, con su cuerpo apretado contra el de Noah de una forma que le provocaba un hormigueo de inquietud. Apretó con fuerza su bolso, con los nudillos bien abiertos, intentando aferrarse a la avalancha de emociones contradictorias que se arremolinaban en su interior. Emily, a sus 38 años, se sentía como una sombra de la mujer vibrante que una vez fue. Su cabello castaño rojizo, antes suelto y salvaje, ahora estaba recogido en un moño apretado, símbolo de la moderación que definía su vida con Ethan. Sus ojos color avellana, que antes brillaban de ambición, ahora transmitían una silenciosa resignación. Se había casado con Ethan con la esperanza de encontrar pareja, pero con los años su indiferencia había creado un vacío en su corazón. Las comidas eran silenciosas, su dormitorio un lugar de rutina más que de intimidad. Ethan vivía en su extensa casa de San Diego, pero era un fantasma siempre de guardia, siempre distraído, siempre en otro lugar. Mientras el coche pasaba por un bache, el cuerpo de Emily se movió y sintió la respiración de Noah contra su cuello, cálida y firme. Se le aceleró el pulso y un rubor le subió por las mejillas. Intentó quitárselo de encima con la voz quebrada. Tu padre necesita un coche más grande. ¿Eh? Noah, de 21 años y recién llegado de la universidad para el verano, soltó una risita baja, profunda y contenida, como si se estuviera conteniendo más de lo que dejaba ver. Sí, esto no es precisamente para familias. Su voz era tranquila, pero Emily captó un leve tono, un temblor que reflejaba su propia inquietud. Noah se inclinaba con la mandíbula apretada de su padre, pero sin rastro de su frialdad. Su cabello oscuro le caía ligeramente sobre la frente, y sus ojos verdes tenían una intensidad serena que hizo que Emily se sintiera vista como no la había visto en años. Se revolvió, intentando crear distancia, pero el estrecho interior del coche se burló de sus esfuerzos. Ethan no miró atrás, no notó la tormenta silenciosa que se avecinaba tras él. El corazón de Emily latía con fuerza, no solo por la cercanía, sino por darse cuenta de que no deseaba alejarse del todo. Esa noche, tras regresar a su moderna casa con paredes de cristal, encaramada en un acantilado con vistas al Pacífico, Ethan desapareció en su oficina sin decir palabra. Emily se quedó en la cocina, con la encimera de mármol fría bajo sus dedos, mirando el fregadero como si éste albergara respuestas. El recuerdo del aliento de Noah persistía, una chispa prohibida que la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Se dijo a sí misma que no era nada, solo un momento fruto de las circunstancias, pero su cuerpo la traicionó con una calidez que no había sentido en años. No estaba enamorada de Noah, ni era lujuria, al menos no todavía. Era algo más peligroso, conciencia, un recordatorio de que seguía siendo una mujer, capaz de ser notada, deseada, viva.
A la mañana siguiente, Emily observó a Noah desde la ventana de la cocina, mientras él estaba en la terraza, sin camisa, tomando café. El frío matutino se reflejó en el contorno de sus hombros, y ella sintió una punzada de culpa por haberlo mirado tanto tiempo. Él se giró, captó su mirada y la sostuvo, sin juzgarla, sin coquetear, solo con presentes. Ella apartó la mirada, con las mejillas ardiendo, y se dedicó a fregar los platos. Esa noche, Ethan llegó tarde a casa, apestando a bourbon y acuerdos de la sala de juntas. Apenas reconoció a Emily ni a Noah, antes de desplomarse en el sofá, sus ronquidos llenando la casa. Noah, estudiando en la sala con auriculares puestos, levantó la vista cuando Emily le trajo un vaso de agua. «Gracias», dijo en voz baja, con los ojos clavados en los de ella. El aire se sentía pesado, cargado de preguntas no formuladas. Emily se quedó sin aliento y se retiró a la cama, donde los ronquidos de Ethan solo amplificaron el silencio en su corazón. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre Emily y Noah creció como un fuego lento. Él se quedaba en la cocina mientras ella cocinaba, ofreciéndose a cortar verduras o secar platos. Sus conversaciones, una vez, afloraron a la superficie, en lo profundo de películas, música, sueños que habían dejado de lado. Emily se vio a sí misma, vistiéndose de otra manera, con una blusa de seda. En lugar de sus habituales infusiones de algodón, un toque de perfume de jazmín que no había usado en años. Se dijo a sí misma que era para ella, para volver a sentirse ella misma. Pero en el fondo, sabía que la atención de Noah era parte de ello. Él notaba cuando se cambiaba el pelo, cuando parecía cansada, cuando sonreía. Ethan, mientras tanto, no notaba nada. Era un fantasma en casa. Su presencia solo se veía marcada por el tintineo de su vaso de whisky o el brillo de su portátil. Una noche, mientras Ethan gritaba por teléfono en una llamada de negocios, Emily estaba arrodillada en el patio trasero, arrancando malas hierbas del macizo de flores. Noah se unió a ella, rozando las manos de ella mientras trabajaban en la tierra. El roce fue accidental, pero ninguno de los dos se apartó de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos se encontraron con los de ella, y Emily reconoció la mirada, vacilante, anhelante, de esas que antes precedían a los besos en su época universitaria. Sintió un nudo en el estómago de culpa, no porque hubiera pasado nada, sino porque no quería que parara. Permaneció despierta esa noche, rememorando el momento, preguntándose por qué la ausencia de Ethan le dolía menos que la presencia de Noah. Aquí es donde quiero detenerme y hablar de algo importante: los límites y el consentimiento. En las relaciones, especialmente en las complejas como las familias reconstituidas, es crucial reconocer las dinámicas de poder en juego. Emily, como adulta mayor y madrastra, ocupa una posición de autoridad, incluso si se siente impotente en su matrimonio. Noah, más joven y aún explorando su propia identidad, podría sentirse atraído por su atención. Pero eso no significa que la dinámica sea igualitaria. Las relaciones sanas, ya sean románticas o de otro tipo, requieren una comunicación clara y respeto mutuo. Si alguna vez te encuentras en una situación donde los sentimientos son confusos o las fronteras se ven borrosas, da un paso atrás. Habla con alguien de confianza, como un amigo o un terapeuta, para obtener perspectiva, y prioriza siempre el consentimiento y el acuerdo explícito y entusiasta de ambas partes. Cualquier otra cosa podría perjudicarte emocional y éticamente. Si esto te resuena,
Deja un comentario abajo y sigamos conversando. El punto de inflexión llegó una tranquila noche de sábado. Ethan estaba en una conferencia en Chicago, dejando la casa en un silencio inquietante. Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla enfriándose en sus manos. Sintió el peso de su soledad como un dolor físico. Noah entró, recién salido de la ducha, con el pelo húmedo y la sudadera ligeramente desabrochada. Hizo una pausa, percibiendo su estado de ánimo. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. No lo sé, admitió con la voz entrecortada. Era lo más sincera que había sido en años. Noah se sentó frente a ella. El silencio entre ellos era electrizante. Ella le abrió el corazón, no sobre él, sino sobre el vacío de su matrimonio, la invisibilidad que sentía. Él la escuchó, con una presencia firme, y cuando le tomó la mano, no fue seductor, sino que la conectó con la tierra. Pero su cuerpo respondió con una oleada de calor que no pudo ignorar. No se apartó. Noah se puso de pie, se acercó a ella y se arrodilló junto a ella. Sus miradas se cruzaron y Emily vio no solo deseo, sino comprensión. Estaba aterrorizada de sí misma, de lo que esto significaba, pero aún más aterrorizada de dejar pasar el momento. Su primer beso fue tentativo, una pregunta. Las caricias que siguieron fueron cuidadosas, respetuosas, pero innegables. No fue una pasión descontrolada. Fue un silencioso desenredo de años de abandono. Después permanecieron en silencio, la habitación fría, el peso de su decisión instalando. Noah se fue sin decir palabra, y Emily se quedó, envuelta en sábanas que le resultaban extrañas. No sentía arrepentimiento. Todavía no. Solo una extraña claridad. Había elegido esto, con los ojos bien abiertos, y eso lo hacía más pesado. Los días siguientes fueron mecánicos. Ethan regresó, la besó en la mejilla distraídamente y volvió a su rutina. Noah la evitaba, no por ira, sino por precaución. No hablaron de esa noche, pero la tensión era más intensa ahora, una secuela que la atravesaba más profundamente que la anticipación. Emily vivía su vida como un fantasma, sonriendo cuando era necesario, asintiendo con la cabeza ante las historias de Ethan, pero por dentro se estaba desmoronando. Una tarde, un vaso en el lavavajillas la envió Noah, dando tumbos. Era algo normal, pero se sentía como evidencia de su traición. La vergüenza la invadió, no por miedo a ser descubierta, sino porque ya no se reconocía a sí misma. Ethan notó su distancia y le preguntó si estaba bien. ¿Solo cansada?, mintió. Él lo aceptó, la besó en la frente y siguió adelante. La distancia entre ellos era ahora un abismo, lleno de su secreto. Una noche, ella y Noah estaban en la cocina, a 60 centímetros de distancia, el aire denso. ¿Me odias?, preguntó, con una voz apenas un susurro. Él negó con la cabeza. No, pero no ofreció nada más, y ella no insistió. A la mañana siguiente, Noah se había ido. Su habitación estaba ordenada. Ninguna nota, ninguna despedida. Emily le dijo a Ethan que había vuelto al campus temprano. Ethan no lo cuestionó. Se sentó en la terraza, mirando el océano, esperando algo que escribir, un coche, una señal. No llegó nada. El mundo siguió. Pero estaba atrapada cargando con el peso de lo que había hecho, lo que le había costado y lo que había cambiado. Si esta historia te impactó, no estás sola. Es confusa, humana y real. Me encantaría que te unieras a nuestra comunidad en Broken Vows. Suscríbete y activa las notificaciones para que podamos seguir explorando estas historias crudas y emotivas juntas.
Hablemos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Emily? Y si quieres más contenido como este, no te pierdas nuestra lista de reproducción sobre cómo navegar relaciones difíciles. Sé auténtica, sé amable y nos vemos en la próxima.